La última semana el tema político fue la discusión sobre tarifas, desde la decisión que tomó el Senado Nacional, el Congreso en su conjunto, hasta el veto del presidente Mauricio Macri a la ley sancionada por el Parlamento. Ese tema se sigue trasladando en lo que tiene que ver con el ámbito político durante esta semana. Estamos junto a Leandro Santoro, diputado de Unidad Ciudadana por la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, gracias. Bueno, a ver, el tema tarifa sigue siendo un tema. Y mirá, además las tarifas están dolarizadas en la Argentina, con lo cual no te quiero traer malas noticias a la tele, pero la verdad es que los próximos días va a haber un reacomodamiento tarifario, además del que estaba previsto por el tipo de cambio, por el aumento del tipo de cambio. Yo creo que todos somos conscientes que son impagables para la familia, que le quita capacidad de consumo, y termina siendo un problema enorme para la pyme, porque la pyme tiene que afrontar tarifas que son casi el equivalente a lo que en muchos casos se da el alquiler de los locales o de la propiedad, con lo cual estamos frente a un problema muy grave que va a poner a la Argentina al borde de una recesión muy pronto. Ahora, le sumamos a lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos, a lo que ha ocurrido con las naftas en las últimas horas, en este fin de semana, cuando se hablaba que, bueno, que por lo menos iba a haber un principio de acuerdo con las petroleras para que no haya un aumento, un incremento en el precio de las naftas. Cuando vos pones al gerente del ayer al frente del Ministerio de Energía, te pasan este tipo de cosas. Gobierna para las corporaciones. Así como cuando uno piensa el cuadro tarifario, el gobierno está pensando en cómo recomponer la rentabilidad de las empresas y no en cómo hacen la familia para pagar los servicios, lo mismo ocurre con las naftas. O sea, venimos de un aumento del 6%, ya se aumentó un aumento del 3% para el mes que viene, y también tenés que tener en cuenta que además también de liberar el precio de los combustibles, también obviamente los combustibles en Argentina están dolarizados, o sea, sube el precio del barril, pero también sube el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se modifica en los próximos días, como todo indica que se va a modificar como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, si vamos hacia un dólar más caro, vas a tener aumentos adicionales en tarifas y en combustibles adicionales a los que tienen anunciado. ¿Se entiende? O sea, estamos en un combo muy explosivo y que, repito con el concepto, pone a la Argentina al borde de una recesión. Ahora, desde el oficialismo lo que se ha hablado la semana pasada es que se inició la campaña electoral, que este tema, la discusión que se dio en el Senado, tiene que ver con un tema netamente político y que tiene que ver con lo electoral. El que inició la campaña electoral, Fernando, fue el gobierno en marzo cuando anunció que iban por la reelección Larreta, Vidal y Macri. La verdad, un nivel de irresponsabilidad total. Los primeros que salieron a decir que iban por la reelección son ellos. De hecho, todavía la oposición no tiene candidato unificado. Entonces, yo creo que el gobierno trabaja todo el tiempo en la victimización. Como no tiene logros económicos y sociales para mostrar, porque todas las noticias que tienen que comunicar son malas, se victimizan. Y tratan de estigmatizar a la oposición para justificar sus desaciertos. Ahora, lo real es que en la Argentina gobiernan las corporaciones. Todo el directorio, mirá, todo el gabinete de Macri en realidad parece un directorio de una empresa multinacional, porque está provisto por gerentes. Y cuando vos te haces cargo de la administración del Estado, no arbitrás el interés particular, arbitrás el interés general. Entonces, estos tipos, en lugar de tratar de garantizarle a la mayor cantidad de la población posible situaciones de bienestar, trabajan para garantizarle a una minoría altas condiciones de rentabilidad. A donde vayas a analizarlo vas a encontrar lo mismo. En el Ministerio de Agroindustria con el presidente de la Sociedad Rural, al Ministerio de Energía con el ex gerente de la Shell, al Ministro de Finanzas con el señor Caputo, que es un hombre del sistema financiero, al Ministro de Economía, un hombre del Banco Galicia. Donde vayas en este gobierno vas a encontrar un gerente que trata de hacer un negocio para su corporación. Vos nombraste a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa con los metrodelegados? Porque desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen, digamos, una injerencia directa con el jefe de gobierno de la ciudad, ustedes estuvieron hablando y trabajando sobre el tema. Yo ya entendí qué pasó. Porque la verdad es que el gobierno de la ciudad había sentado a los metrodelegados siempre a la paritaria y se lo había tenido en cuenta para negociar aumentos salariales. La semana pasada sacó el Cronista Comercial una nota muy interesante, que dice que el gobierno de la ciudad pretende concesionarle a un grupo integrado por ingleses, franceses y por el señor Ornequian la concesión del subte a partir del año 2019. Es un negocio de 60.000 millones de pesos. ¿Qué condición pone este grupo empresario para hacerse cargo del subte? Destruir al sindicato y echar 2.000 empleados, Fernando. El subte hoy tiene 4.000 empleados. La gente que se quiera hacer cargo del subte pide al gobierno de la ciudad que se saque de encima al sindicato y que eche a la mitad de la planta de trabajadores del subte. Este es el verdadero problema. ¿Y esto tiene que ver también con la reforma laboral que está en el Congreso Nacional?
Son dos cosas distintas. Una cosa es el negocio de transferencia y concesión del subte a un nuevo concesionario que pide como condición que le saquen a los delegados y que le reduzcan a la mitad el personal para que el negocio le sea más rentable de lo que ya es. Y después está lo que todos sabemos, que es que el Fondo Monetario Internacional, para asistir financieramente al gobierno, puso una serie de condiciones, o está empezando a poner una serie de condiciones. Se viene una segunda reforma previsional, porque es donde el Fondo Monetario ha puesto la lupa, y en segundo lugar una reforma laboral para tratar de equilibrar lo que ellos denominan el costo argentino, o sea, para reducir salarios y jubilaciones. Leandro Santoro, gracias por estar en la televisión pública. Gracias por invitarme.